están todos? Bendiciones. Hoy es domingo, es día de nuestra reunión y estamos felices porque nos podemos reunir en espíritu y a través de esta transmisión. Gracias a Dios por todos los que lo hacen posibles. Le damos gracias a Dios por los pastores Juanjo y Ivonne Aguilar, por Emanuel, por Memo Banda. Gracias por sus vidas y sobre todo porque somos un gran ejército que hemos estado trabajando para poder hacer esto posible. También le estamos agradecidos con todo el ejército de alabanza dirigidos por Memo Hernández, que también están cooperando y de una manera preciosa. Así que gracias a Dios porque hoy es día del Señor. Y quiero leerles Apocalipsis capítulo 1. Y dice la palabra de Dios: Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y vean lo que dice: He aquí que viene con las nubes, todo ojo le verá, y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Así que hoy tenemos la oportunidad de alabar y adorar a Dios, y pues quisiera que lo hiciéramos con mucho gozo y mucha alegría, como dice el Salmo 150, si gustan leerlo, y vamos a ver que podemos adorar al Señor con todo. Y gloria a Dios, porque no importa si tú eres afinado, desafinado, lo que Dios quiere es nada más tu corazón, y eso es lo que importa para Dios. Y dice el Salmo 150, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alábenlo por sus proezas, alábenlo conforme a la muchedumbre de su grandeza, alábenlo a son de bocina, alábenlo con salterio y arpa, alábenlo con pandero y danza, alábenlo con cuerdas y flautas, alábenlo con címbalos resonantes, alábenlo con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Así que dile al que está a tu lado: hay que tener gozo, hay que estar alegres, porque no importa los tiempos que estamos viviendo, Dios está con nosotros. Y para animarte a alabar a Dios, yo quiero darte una promesa muy bonita, porque aquí está escrito la palabra de Dios, y tenemos que abrazar sus promesas. Dice el Señor: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y bueno, pues es un privilegio que podamos todos. Saludos, todos los de las filiales del Camino, nuestros amigos que nos siguen. Gloria a Dios por sus vidas, y unámonos en espíritu y en verdad para adorar al Señor.
¿Qué tal, queridos amigos? Me da mucho gusto saludarles. Pues ya casi termina el mes de abril y estamos muy gozosos de poder seguir llegando a sus hogares. Gracias porque ustedes nos lo permiten y porque yo sé que han seguido, tal vez no todos a la misma hora por diversas razones, pero yo sé que han estado siguiendo la serie que empezamos pues, ya hace bastantes domingos. Hoy vamos a terminar, todo tiene que ver con el arrepentimiento, pero el arrepentimiento personal. Ya nos olvidamos del arrepentimiento a nivel ciudad, con eso empezamos y yo creo que fue una palabra de Dios para todos nosotros, pero Él nos ha venido hablando ahora, ya no en general, sino a cada uno de nosotros, a ti que me escuchas y me ves por este medio, a mí también. Así que sigamos en esta misma sintonía, oremos. Dios y Papá, te damos gracias porque en esta hora tú nos vas a hablar ya resumiendo lo que significa el arrepentimiento, que es la palabra clave para estar en paz contigo. Así que pedimos que sea tu Espíritu Santo. Yo no tengo la sabiduría ni el poder para llegar al corazón de mis hermanos, tú sí. Y es por eso que yo pido que tu Espíritu Santo toque los corazones de la audiencia. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, como decía en la oración, vamos a terminar esta serie. Hoy va a terminar la serie y voy a tratar de resumir en varios pasajes y en varias ideas qué es el arrepentimiento. Yo diría que en el arrepentimiento hay dos actores. El primer actor es Dios. El segundo actor somos cada uno de nosotros. Y voy a empezar con Dios porque además Él es el que empieza este proceso. Hace 8 días hablamos de una palabra nueva para muchos de ustedes o quizá poco usual. Y es poco usual porque el único que puede conjugar ese verbo es el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de esa palabra? Esa palabra es redarguir. Y redarguir significa convencer de pecado. Esa es precisamente la primera acción y le corresponde a Dios. Convencernos de pecado. Porque nosotros andamos por ahí haciéndonos, permítanme la expresión, haciéndonos los locos, diciendo yo no he hecho nada malo, yo no he ofendido a nadie. Es más, algunos hasta se atreven a decir yo soy bueno, yo ayudo a las personas. Así es el mundo. Y en ocasiones también nosotros como cristianos nos cegamos para no enfrentarnos con Dios. Entonces, número 1, convicción de pecado. Número 2, hace 8 días también hablamos de algo que se llama tristeza profunda. 2 elementos importantes que solamente Dios puede producir en el corazón del ser humano. El tercer punto que quiero compartir con ustedes, ya empieza la parte del ser humano. ¿Qué hace el ser humano en respuesta a la acción de Dios que acabo de señalar? Bueno, yo le pongo número 3, aunque es la primera acción del ser humano. Número 3 porque primero fue convicción de pecado. Número 2, tristeza profunda. Y número 3 viene la confesión. Y la confesión es una parte muy importante, ¿sí? Hay que hablarlo. Una vez que Dios nos confronta, ¿qué tenemos que decir? Bueno, lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9, que les leo a continuación. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Sí? Fíjense muy bien, nos engañamos. Pero el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
¿Qué estoy tratando de decir con esto? Número uno, no basta la convicción de pecado ni la tristeza profunda. De hecho, no hemos hecho nada. Todo eso lo provocó Dios. Lo primero que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados, con lujo de detalles. Fíjense cómo no tenemos que hacerlo delante de un hombre. Quizá algunos digan, voy a hacer una cita con el pastor para abrir mi corazón. No hace falta. Tienes que hacer una cita con Dios, porque el agraviado ha sido Dios. Entonces, hay que confesar nuestro pecado, como lo dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, específicamente el versículo 9. Ejemplo, a mí me encanta, y por eso se los quiero compartir, a mí me encanta un varón, no lo admiro, además es un varón hipotético, porque es una parábola, es una historia. Pero les decía, no admiro a este varón, pero me encanta su actitud. ¿Saben de quién estoy hablando? Algunos quizá ya se lo imaginan. El hijo pródigo, ¿sí? El hijo pródigo, no voy a leer toda la historia, tengo muchos puntos que tratar, es conocida de muchos de ustedes. Los que no, pues lean Lucas capítulo 15, pero lo primero que me llama la atención y me agrada es que el hijo pródigo tocó fondo. Tocó fondo. Mientras una persona no toca fondo, es difícil que se levante. ¿Sí? Es difícil que se levante. Hay que tocar fondo. A nadie le gusta lastimarse las rodillas. Y en ocasiones papá y mamá o esposo o esposa tratan de evitar que nos lastimemos las rodillas. Pero ¿saben qué? Cuando uno toca fondo, uno se lastima más que las rodillas. Pero dejémoslo en las rodillas como un ejemplo. Entonces, tocó fondo. Había malgastado todo. Ya no tenía que comer. Deseaba, dice el verso 16, Lucas 15, 16, dice, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Es decir, ya no buscaba los manjares con los que él estaba acostumbrado, con los cuales él había compartido con sus amigos, porque se la parrandeó bonito. Ya quería comida de cerdo, pero ¿saben qué? Nadie le daba esta comida. Entonces, eso se le llama, ¿cómo dijimos? Tocar fondo. Tenemos que tocar fondo. Y después, ¿qué dijo en el verso 17 y el verso 18? Tomen nota porque esto es bien importante. Dice el 17, destaco esta palabra, volviéndose en sí. Es decir, mientras no tocas fondo, estás todavía con la nube de la cual habíamos estado diciendo que el pecado te envuelve, te engaña, trastorna tu entendimiento. Entonces, lo que tenemos que hacer es volver en sí. No podemos volver en sí a menos que toquemos fondo. Él, habiendo tocado fondo, vuelve en sí. Una vez que vuelve en sí, entonces él dice 3 acciones. Número 1, me levantaré. Ya estoy en el verso 18. Me levantaré. Mientras no nos levantemos de donde estamos, no va a pasar nada. Hay que levantarnos. Despiértate de entre los muertos. Levántate. Es lo que tenemos que hacer. Número 2, dice, iré a mi Padre. Sigo en el verso 18. Iré a mi Padre. ¿Con quién tenemos que arreglar las cosas? Con el Padre. Con el Padre. Porque hipotéticamente hablando, el Padre de este hijo pródigo, ¿saben quién es? Nuestro Padre, Dios el Padre. Tenemos que ir con nuestro Padre. Y número 3, ¿qué dijo? Le diré. 3 acciones. Me levantaré, iré y le diré. Son las mismas acciones que nosotros tenemos que hacer. Por eso es que me encanta esta actitud del hijo pródigo. Él ya no buscó la restitución. Es otra cosa que también le admiro, porque el verso 19, él dice en su mente, está planeando, dice, le voy a decir a mi padre,
ya no me restituyas, ya no puedo seguir siendo tu hijo, dame chamba como uno de tus trabajadores en tu hacienda, dame chamba, no me dejes morir de hambre, págame el salario mínimo. Esa actitud es la que necesitamos nosotros delante del Padre. La confesión tiene que ser a detalle, con lujo de detalle, nombres, lugares, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el que confiesa está demostrándole a Dios que se ha arrepentido. El que no, que dice, perdóname todos mis pecados en el nombre de Jesús, amén. Eso y nada es lo mismo. No está demostrando todo lo que hemos estado hablando. Entonces, pasemos al punto número 4. El punto número 4 de esta lista, segundo del ser humano, es tenemos que dejar nuestro pecado. No basta confesar, hay que abandonar el pecado. Y para eso, el versículo que más me agrada se encuentra en Proverbios 28:13, que dice, el que oculta sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa, y yo diría, hagan un paréntesis, tampoco prosperará. Dice, pero el que los confiesa y se aparta, yo diría, ese sí va a prosperar. Repito la dramatización, el que oculta sus pecados no prosperará. El que los confiesa no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos, entonces ese sí alcanzará misericordia. Y es por eso que entonces nos enseña que debemos de abandonar nuestro pecado. ¿Saben qué es abandonar? Olvidarlo, dejarlo perdido, ya no me acuerdo. Porque si no, corremos el peligro de establecer un círculo vicioso. Yo le llamo un círculo vicioso. Me arrepiento, según yo, confieso, me aparto y al ratito otra vez estoy allí. ¿Y qué tengo que hacer? Ay, a veces así lo decimos, ay Diosito, perdóname. Bueno, dos cosas, Diosito no existe, es el Dios Todopoderoso. Pero segunda, ¿qué dirá el Señor de nosotros? ¿Nos va a voltear la cara como lo hicimos la vez pasada? Ya ni me digas, ya ni me digas. Según yo hiciste todo lo que debías de hacer, pero otra vez estás en lo mismo. Palabras duras nos da el Señor, no yo. No se ofendan, no soy yo. Pero vamos a Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 22. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, tomen nota, subrayen los que tienen su Biblia, dice, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Lo repito, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. No se ofendan, es palabra de Dios, no mía. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Dios no quiere esto para ti, para mí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que todo esto no sea en vano, que no sea un show, sino que sea de lo más profundo de nuestro corazón. Dejar nuestro pecado es abandonarlo por completo. Parece que ya llegamos al final, pero ¿qué creen? Todavía viene una parte y esa parte no es nada sencilla. Cuesta. Y antes de que se pongan la mano en la cartera para decir, entonces no me interesa. No, hombre, ojalá fuera situación de billetes. No, lo que nos va a costar el perdón
completo de parte de Dios es perdonar a los que nos han ofendido. Porque todo lo que hemos hecho, convicción de pecado y tristeza profunda a cargo de Dios, confesión, dejar nuestro pecado, todavía no nos hace libres de nuestro pecado. Tenemos que ir a el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15. ¿Qué dicen esto? No se me ocurrió a mí hacer esta lista. Mateo 6, 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. ¿Saben cómo se llama eso? Dando y dando. Tú otorgas el perdón a los que te han ofendido, yo te otorgo el perdón a ti. Y hay algunas personas que me dicen: es que entonces el Dios que tú me presentas parece muy humano, dando y dando, palomita volando. No, fíjate que no es así. El problema, Dios lo sabe, es que si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, va a venir en nosotros una enfermedad contagiosa, ¿sí? Y esa enfermedad se llama amargura. Y esa enfermedad no es del cuerpo, es del alma. Empieza en el alma, pero contamina al cuerpo también. Y luego podemos acarrear sobre nosotros un múltiple número de enfermedades. Y todo por no perdonar. Entonces Dios, que sabe todo eso, dice: yo quiero un pueblo que no viva en amargura. Y es por eso que sí, efectivamente, Dios dice: cuánta misericordia quisieras que yo tuviera de ti. ¿Qué me dices tú, hermano, que me escuchas, que me ves? ¿Cuánta misericordia esperas que Dios tenga de ti? Hay algunos que me dicen: pues mucha. Pues la respuesta no es suficiente. Yo diría toda. Yo siempre contesto, digo: ¿yo saben cuánta misericordia espero de Dios? Toda. ¿Saben qué me dice Dios? Esa misma misericordia, tenla tú de los que te han ofendido. Ay, pero es que no merecen ser perdonados. Te tengo una noticia: tú tampoco mereces ser perdonado. David no merece ser perdonado. Y yo te estoy ofreciendo el perdón. Pero ese perdón sí cuesta. Y cuesta que tú tengas misericordia de los que te han ofendido a ti. ¿Y saben qué? Eso nos va a traer libertad. Vamos a dejar de estar sumergidos en una alberca de limón, de jugo de limón. Vamos a salir de la amargura y vamos a pasar a ser verdaderamente libres. Es el mejor negocio del mundo. En otra ocasión les platicaré y les predicaré que el perdón es el mejor negocio del mundo. Hoy lo enmarco simplemente dentro de lo que es el arrepentimiento. Punto número 7, la parte de Dios, la parte más hermosa, la parte final. Nuestros pecados son borrados por completo. Sí, oyeron bien. Nuestros pecados son borrados por completo. El Salmo 103:12 es el que nos dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Qué distancia hay entre el norte y el sur? Pues yo diría la longitud de un meridiano, o la distancia entre el polo sur y el polo norte. Es finita, es medible. Entre el oriente y el occidente no hay distancia, es infinita, porque no hay un punto que alguien nos diga: este es el oriente y es el occidente. Entonces, eso lo pone Dios de ejemplo para que veamos la magnitud de su perdón. Déjenme ponerlo en otras palabras. Yo a veces digo: el ser que tiene la inteligencia mayúscula, más grande, inimaginable del universo, tiene la peor memoria. Cuando tú y yo hacemos cuentas con él, se olvida de todo. Lo que a veces te cuesta trabajo a ti y me cuesta trabajo a mí, a Dios no le cuesta trabajo. Cuando hacemos todo lo que he mencionado, los
fueron 5 pasos previos. Este no era el 7, era el 6, discúlpenme. Cuando hago los 3 pasos, más le sumo los 2 de Dios, entonces el punto 6 y final, Dios borra nuestros pecados por completo. Hay otro versículo que me encanta. En varias ocasiones me han preguntado, ¿cuál es el versículo de la Biblia que más te agrada, que más te gusta? Es una pregunta muy difícil, pero que a mí no me cuesta trabajo contestarla. Es 2 de Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Para mí, créanme, y me sé varios pasajes, algunos de memoria, otros pues consultándolo, pero de veras no hay pasaje que me simbre más, porque me recuerda que gracias a la sangre de Cristo y a que yo tuve que recorrer el camino que he mencionado, no le debo nada a Dios. Hasta ahorita. Mañana me tengo que confesar. Hoy en la noche quizá tenga que hacerlo. Esto es algo consuetudinario, es decir, tenemos que hacerlo de continuo, porque como leímos en 1 de Juan capítulo 1, versículo 8, el que dice que no ha cometido pecado o el que no comete pecado, entonces es mentiroso y hace mentiroso a Dios. Así que no existe, en pocas palabras. Así que, mis amados, quieren que sus pecados sean borrados por completo. Yo sí quise y quiero, porque lo tengo que hacer hoy, lo tendré que hacer mañana. Sigan esta receta y lo podrán lograr. Termino con el epílogo, una parte que a mí no me gusta, pero se las tengo que compartir. Regresemos a nuestra historia. ¿Se acuerdan dónde empezamos esta historia? Ya ni se acuerdan. Pero bueno, yo se lo recuerdo. Empezamos nuestra historia en el 2 libro de Samuel, capítulo 11. Ahí empezamos nuestra historia, ¿sí? Ahí empezamos esta terrible historia, esta tragicomedia, ¿sí? Y en este pasaje encontramos pues que cuando llega Natán, ya estoy en el capítulo 12, 2 de Samuel 12, entonces viene el juicio. Ese juicio Dios le permite a David hacerlo, pero luego viene ya lo que es palabra de Dios y dice, ¿sabes qué? Te perdono. Yo creo que a David le agradó. Yo siento que si Dios nos dice a nosotros, ok, estás perdonado, nos daría mucho gusto, pero desgraciadamente hay un pero. Y yo termino ese epílogo en esta forma. Dios perdona tus pecados, pero tú conservas tus facturas. ¿A qué me refiero? Vuelvo al caso de David. La sentencia de Dios sobre David se compone de 3 cosas. Número 1, la espada no se apartará jamás de tu casa. Verso 10, la espada no se apartará jamás de tu casa. Número 2, daré tus mujeres a tu prójimo. Verso 11, tú lo hiciste en secreto, yo lo haré en público. Número 3, el niño morirá. Esa fue la sentencia de Dios. Es a lo que yo llamo la factura. Dios perdonó a David, pero esto lo conservó toda su vida. Empiezo a desahogarlo. Empiezo con que el niño iba a morir, como se los dije en el verso 14. Pues en el verso 18 de ese mismo pasaje ya murió. Es decir, nació, vivió 7 días y falleció. Y no falleció porque estuviera enfermo, porque hubiera nacido con algún defecto. Murió para que se cumpliera una sentencia de Dios. ¿Ese niño a dónde se fue? A la presencia de Dios. Ese niño va a estar en la gloria porque no cometió ningún pecado. Que sus padres hayan cometido un pecado, asunto de sus padres. Dios utilizó esa muerte del niño para castigar a los dos. Porque estamos hablando mucho de David, pero Betsabé yo creo que también tenía un X porcentaje de culpabilidad, porque yo creo que ella también pudo haberse negado.
Sé que es difícil, eran tiempos donde la mujer casi no valía nada. En el Medio Oriente, tristemente, no le dan todavía el valor que merece, pero bueno, yo creo que también le dolió a Betsabé, y si le dolió, es que fue un castigo también para ella. Después, dice, daré tus mujeres a tu prójimo. Para el capítulo 13 de segundo de Samuel, es decir, siguiente capítulo después de que Natán visita a David, ya se nos narra que Amnón, un hijo de David, humilló a su media hermana que se llamaba Tamar. Repito, Amnón, hijo de David, humilló a su media hermana que se llamaba Tamar y que dice la historia que era una muchacha muy hermosa. Pero no nada más fue de querer casarse con ella. Es más, ella le dijo, mira, pues si te gusto y si tú quieres, hablemos con nuestro padre y pues se arregla la boda. No, Amnón permitió que se le metiera el demonio dentro de sí y primero la forzó, la violó a su media hermana que llevaba la sangre de su padre, la violó y después la repudió, pero todo pasó el mismo día. Parte de la factura para David. Siguiente acción, me brinco a este mismo punto, que es el punto número 2. Absalón, un hijo de David, hermano precisamente de Tamar, tuvo relaciones con todas las concubinas de David ante los ojos de Israel. Eso está en el mismo libro, segundo de Samuel 16, versículos 20 al 23. Capítulo 16, versículos 20 al 23. Pero esto fue una situación pública, no hubo secreto en esto, ¿sí? Porque fue aconsejado por una persona que se llamó Ahitofel. Quizá el nombre no les dice nada a ustedes, pero si se remontan a cuando empezamos esta historia, yo simplemente les diré que Ahitofel era un consejero de David que lo traicionó a David y se pasó del lado de Absalón. Pero nada más como referencia, quiero decirles que este Ahitofel era abuelo de Betsabé, que yo creo que siendo consejero de David se dio por muy ofendido cuando el rey prácticamente abusó o sedujo, quizás sea la palabra más correcta, sedujo a su nieta Betsabé. Y desde ahí guardó algo en su corazón y dijo, algún día me la vas a pagar. Y se la pagó, se pasó del lado de Absalón cuando Absalón se rebeló y le aconsejó que tuviera relaciones con todas las concubinas de su padre a la luz de todo Israel. Pero aún hay más, porque dice que la espada no se apartará jamás de tu casa, que era el punto número 1. Primero, Absalón mató a su medio hermano Amnón para vengar la humillación que Amnón había hecho con su hermana Tamar, porque Tamar era hermana al 100% de Absalón, no media hermana. Entonces se enojó tanto con la humillación que le hicieron a su hermana, porque se ve que esa muchacha era una muchacha buena. Fue engañada por Amnón y ahí fue violada. Entonces Absalón mató a este Amnón, dijo, pues para que te acuerdes de lo que le hiciste a mi hermana. También este mismo Absalón se rebeló contra el rey David. Estoy hablando de acciones militares, ya vimos que la humillación de estar con las concubinas, pero bueno, sí ya fue otro punto. Aquí estoy hablando de la espada. Se rebeló contra David. Y por último, para mencionar nada más estas cosas, Joab, que era el hombre que guardaba el secreto, ¿se acuerdan? El cómplice de David para matar a Urías. Ese Joab, general de David, mató a Absalón, contradiciendo las órdenes del rey David, mató a Absalón,
quien en una persecución se atoró porque era un hombre de un pelo sumamente abundante, me imagino pelo chino y abundante, así como el del que habla, se atoró entre las espinas y ahí Joab con unos dardos lo mató. Entonces, amigos, ¿Dios perdonó a David? Sí. ¿Al 100%? Sí. Pero las facturas, porque fueron varias, las conservó David. ¿Qué nos enseña esta historia? Y con esto termino. Nos enseña esta historia que tratemos de no ofender a Dios. Él nos puede perdonar, claro. Su misericordia es muy grande, no es infinita, es muy grande. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pues no estirar la liga hasta ver a qué hora se rompe, por un lado. Y por otro lado, Dios siempre nos dirá, te perdono si cumples con todo lo que se ha mencionado, pero las facturas tú las cargarás por el resto de tus días. Dios no quiere que tú y yo andemos cargando con facturas. Porque Dios no dijo, bueno, ok, las borro, ya me arrepentí, veo que ya eres un buen chico, adiós, no pasó nada. No, te perdono, pero las facturas las cargarás por el resto de tu vida. Pero sí te advierto, Dios no quiere que andes lleno de facturas. Por eso la moraleja de toda esta historia es aprovechémosla. Aprovechemos esta historia para no repetir esos errores. Acerquémonos a Dios en arrepentimiento y digámosle, Señor, no quiero deberte ninguna factura. Quiero enderezar mi vida. Bueno, pues al final de esta historia, que es este mensaje, yo quiero invitar a todas aquellas personas que no le han entregado su corazón a Cristo Jesús y que están viviendo, como he dicho en los dos últimos mensajes, han estado viviendo a salto de mata. Yo les invito para que reciban a Cristo Jesús en su corazón. Amigo que me escuchas, ahí donde estás, yo te invito para que recibas a Cristo Jesús en tu corazón. Él vino y estamos terminando Semana Santa en este mes. Él vino precisamente para que tú y yo salgamos de la muerte a la vida. Lo dice su palabra, ¿sí? Que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios no quiere que tú y yo pasemos la eternidad en el infierno. Y desgraciadamente el que no haga cuentas con Dios, ahí se lo pasará. ¿Qué hace falta? Que con plena conciencia nosotros lleguemos delante de Dios. Hay una invitación en Romanos 10, 8, 9 y 10, que dice que esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿qué tenemos que hacer? Dos cosas. Hay dos partes de nuestro cuerpo que tenemos que hacer, que usar. Número uno es el corazón. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y la boca tiene que intervenir, así como el corazón. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que yo te invito, si tú quieres en esta hora, allí donde tú estás, en voz audible, no importa que estés con tu familia, no importa que estés con tus amigos, Cristo murió en público. ¿Por qué te da vergüenza hacer esto a ti en público? Ponte de pie y dile, Señor Jesucristo, entra a mi vida, porque yo no he podido llevar mi vida como le agrada a Dios. Entra a mi corazón, purifícame con hisopo, ya no es hisopo como el Salmo 51, purifícame con la sangre que tú derramaste en la cruz y seré limpio, lávame y seré emblanquecido hasta que mi color sea blanco como la nieve. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que nadie lo borre jamás,
para que algún día yo pueda entrar a la gloria, a la eternidad preciosa, a la nueva Jerusalén. Te lo pido con acción de gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero que sepas que si tú hiciste esta oración de corazón, dice la palabra de Dios, que has pasado de muerte a vida. De cierto les digo, dice el Señor, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. No verá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo te felicito y los felicito a todos por el aguante que han tenido estudiando este tema, pero como les dije, era demasiado lo que tenía que decirles como para hacerlo en una sola predicación. Así que gracias. Vamos a tratar de hacer una serie especial y ofrecerla en video de todo lo que hemos hablado acerca de el arrepentimiento, pero a título personal. Gracias a Dios por su palabra. Que Dios me los bendiga. Nos seguimos viendo en tanto no haya medidas por las cuales no podamos seguir enviando esta señal hasta sus hogares. Dios quede con ustedes. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Hasta luego. Gracias a Dios por este mensaje tan tremendo que recibimos del pastor Ariel Miranda Nieto acerca de cómo de veras debemos de arrepentirnos y estar a cuentas con Dios y ser libres de todo pecado. Gracias a Dios. Es hermoso que Jesucristo murió en la cruz por nosotros para darnos una vida eterna. Bueno, pues ahora vamos a pasar a otro momento muy especial de adoración, de diezmos y ofrendas. Pero quiero platicarles algo bien interesante que creo que les va a llamar la atención. Yo quiero hablarles de cómo podemos mejorar en nuestras finanzas. Quizás ustedes me digan, ay pastora, pues es que no ve cómo nos está yendo en esta situación de esta contingencia a nivel mundial. Pero yo quiero decirte que las verdades de Dios son eternas, las verdades de Dios son perfectas y cuando nosotros decidimos obedecer a Dios nos va muy muy bien. Quiero hablarles de cómo mejorar en nuestras finanzas. Fíjate bien, debemos entender que la pobreza, la escasez, las deudas y todos los problemas económicos no es el plan de Dios para ti. Hay gente que me dice, pastora, no tenía ni para comer y les pregunto, ¿diezmaste? Pues no diezmaba porque no me alcanzaba. Es al revés, tú diezma y te va a alcanzar. Está aprobada esa ley. Dios desea que sus hijos seamos bendecidos con abundancia y prósperos en nuestras finanzas, nuestro espíritu bendecido. 1 Corintios 10:26 dice lo siguiente, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Dios es dueño de todo. Así que yo creo que es muy importante aliarnos con Dios y seguir sus instrucciones. En Ageo 2, 8 y 9 leemos, mía es la plata y el oro, dice el Señor Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Señor de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice el Señor de los ejércitos. Yo te invito a orar conmigo para pedirle a Dios que se rompa la maldición de la pobreza y de la escasez y que Dios nos liberte a todos. No sé si te interese, a mí sí, porque yo quiero que esas promesas de Dios que son tan preciosas sean una realidad en mi vida, pero por supuesto en la de todos nosotros. Vamos a hacer esta oración juntos para romper esta maldición, conforme a la palabra de Dios y a la sangre preciosa de Cristo Jesús. Reprendo ahora mismo la maldición y el espíritu de pobreza, escasez, deuda y fracasos. Y por la sangre de Jesús, derramada a través de la corona de espinas, esa maldición queda rota y revertida. Yo recibo todo aquello que debió haber sido de mi familia por generaciones.
Recibo ahora la lluvia tardía y la temprana, como dice Jeremías 5:24. Temamos ahora al Señor, Dios nuestro, el que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos para la siega. Recibo prosperidad, abundancia en el nombre de Jesús. Amén. Esta maldición se rompe y queda revertida en el nombre de Jesús. Si tú diezmas, si tú ofrendas, nunca te va a faltar. Al contrario, Dios es Dios de la sobreabundancia. Así que te invito a que tú prepares tu sobre de diezmo y de ofrenda, y que aquí en donde aparece en la imagen las 4 maneras en las que podemos nosotros traer diezmos y ofrendas, tú escojas la que te sea más cómoda para que tú puedas seguir en este río de bendición. Y gloria a Dios, porque en la obediencia hay bendición. Me da tanto gusto platicarles que el Señor ha suplido de manera maravillosa muchos gastos que yo he tenido. Ustedes saben que desde hace casi ya 2 años me diagnosticaron cáncer de páncreas y bueno, a mí me tocó diagnosticarlo, pero me desahuciaron. Y saben que todo lo que tiene que ver con cáncer es carísimo. De veras que los pacientes que hemos pasado por este proceso sabemos lo caro que es. Todo es de miles. Pero quiero darte testimonio. Por ser fiel en mis diezmos por años, Dios fue fiel con nosotros como familia y conmigo, y no me faltó nada. Salí adelante y hubo sobreabundancia. Así que glorifico al Señor por ese testimonio de fidelidad. Anímate a que ahora tú seas de ese grupo de gente fiel. En el nombre de Jesús te bendigo. Amén. Y pues quiero decirles que ha sido un privilegio, una gran bendición estar reunidos en este día. Que el Señor bendiga tu semana en forma abundante, que el COVID-19 no pueda entrar a tu casa, porque saben que la enfermedad no llegará a nosotros. La plaga no tocará nuestra morada, como promete el Salmo 91. Y quiero decirles que en Éxodo 23:25 dice que el Señor quitará toda enfermedad en medio de nosotros. Así que abracemos esas promesas, alegrémonos, seamos prudentes, usemos nuestro cubreboca, tengamos cuidado de las cosas que toquemos, hay que lavarnos mucho las manos, usar gel antibacteriano, tener cuidado, hay que ser obedientes. Que Dios les bendiga, un gusto y un abrazo a la distancia. Hasta luego.